¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás pasando esta situación inédita del encierro, esta pandemia? No has visto todo, pero has visto mucho. Yo te diría que quisiera retomar las palabras de Osvaldo. Mira, creo que en la historia argentina ha habido semanas memorables. Lo agrandaste, perdóname. Semanas que han sido decisivas. Perdóname, lo agrandaste, Osvaldo. Ahora sube a pedir aumento mañana. Gracias, Santiago. Se están burlando los compañeros. Yo ya arreglé con él que parte de ese aumento es mío. Sí, pero yo también he caído en el asunto de tener la Constitución como sugerencias. Quiero decir que tiene razón cuando acentúa la dimensión profundamente trágica y de la situación social que vivimos y enormemente tensa de la expectativa en que estamos. En la historia, decía, Argentina ha habido semanas memorables. La de mayo, que culmina en el 25, la de julio, que culmina en el 9, la misma semana trágica, la que culmina en el 17 de octubre, en el 30 de octubre, con las elecciones que gana el presidente Alfonsín. Pues hoy creo yo que estamos viviendo una semana que se inicia precisamente hoy y que puede tener trascendencia fundamental para el país. Se trata de saber, en el caso de que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia se dé a conocer esta semana, se trata de saber si los integrantes de la Corte Suprema optarán o no por la República. ¿Qué significa esto, Diego? Optar por la República significa otorgar validez a quienes han sostenido y demostrado mediante procedimientos realmente probatorios que el delito y los delitos cometidos durante los gobiernos de la actual vicepresidenta son un hecho que no puede ser encubierto por las palabras. O bien, lo contrario, tomar la decisión de que las palabras pueden licuar los hechos y convertir lo sucedido en algo evanescente, irrelevante, en fake news, como suele decir la vicepresidenta. Esta alternativa es en verdad una auténtica disyuntiva. Se trata de saber si la Corte Suprema optará por brindarle a la República un porvenir o simplemente decretará el certificado de defunción de la República. ¿Pero por qué la Corte Suprema? Porque su palabra, como bien lo dice la noción de superioridad de la Corte, su palabra es la única que está en condiciones de demostrar que los hechos no son palabras, que los hechos son realmente acontecimientos y sucesos que ponen de manifiesto comportamientos que están reñidos con la ley. En esa medida, en la medida en que la Corte Suprema tiene esa responsabilidad, tiene también la de probar que es una de las instituciones de la República que no se subordina a la política, sino que subordina la política a la ley. Es algo decisivo, es algo fundamental. Estamos entre el porvenir y el pasado. Un porvenir que será arduo, complejo, en la medida justamente en que la ley pueda subordinar a la política, pero tendrá la dignidad fundamental de la verdad. En esa medida creo yo que comportamientos como el del presidente de la Corte no deben ser asociados únicamente a una toma de posición republicana, sino a una convicción que no puede sino ser la de la Corte. Hablas de Carlos Rosenkrantz. La Corte tiene que poner... Hablo de Carlos Rosenkrantz, claro que sí. Un hombre cuya ejemplaridad no debe ser reducida a su conducta puramente personal, sino al peso que en un miembro de la Corte Suprema debe tener la convicción de que la autonomía de la palabra de la Corte es la autonomía de la palabra de la ley, que no se subordina a ningún poder político, porque la República pide esa autonomía. Ha sido acosado el poder legislativo, está dominado el poder ejecutivo. Hoy el poder legislativo
pregona la necesidad de independencia y de acción en favor de la democracia. Le corresponde a la Corte Suprema pronunciar la palabra fundacional del porvenir republicano de la Argentina al reconocer que los delitos son delitos y no son meras palabras. Santiago, hay una hipótesis, no sé cuán vigente está, de que la Corte avalaría los traslados de estos 3 jueces, pero solo temporariamente hasta tanto se haga un concurso y lo avale ese concurso el Senado. Y entonces sí, estos 3 jueces deberían volver a sus lugares de origen. Si acaso, porque digo, no sabemos, pero si acaso así fuera, ¿cuál sería una lectura posible? Desde mi punto de vista, no hay espacio para que aquí no se opte por una posición clara. O esos jueces tienen razón o no la tienen. Y si tienen razón no pueden ser removidos. No lo pueden. Tratar en este momento de optar por una posición intermedia, salomónica, que concilie la posibilidad de apaciguar al poder político y al mismo tiempo satisfacer la demanda social de justicia, no es posible. La mitad de la República Argentina pide en este momento que la ley sea rotunda en su manifestación y le abra, como digo, insisto y lo seguiré diciendo, un porvenir fundamental a la ley como aquella instancia de la Organización Nacional que no conoce tolerancia con el delito. Entonces, creo yo que la Corte Suprema debe ser rotunda. Creo yo que la Corte Suprema tiene que comprender que lo que está en juego no es una negociación, sino un concepto de país, un concepto de nación, un concepto de república. República o no república, lo que ella decida será precisamente eso, pero no habrá de ninguna manera margen para posiciones tibias. A ver, Adriana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mencionabas ¿Cómo estás, Adriana? algunos eventos en la historia argentina y yo quería agregar a la reflexión la efervescencia en la calle de mucha gente que está manifestándose a favor de estos valores, que quizás hay que ir a ese 82, 83 para ver una marcha a favor de valores democráticos, no de un partido, no de una reivindicación de un grupo. ¿Cómo analizás este fenómeno emergente en este contexto? Creo yo que quienes hoy en día salen a la calle a través de los banderazos están poniendo de manifiesto que lo que defienden no son intereses sectoriales, gremiales o de agrupaciones partidarias. Están defendiendo la necesidad de que la sociedad argentina se estructure sobre la Constitución Nacional, sobre el papel de la ley, sobre el papel de la justicia. No se sale a la calle para reivindicar derechos segmentados, derechos parciales. Es extraordinario que podamos haber advertido la evolución constitucional de las manifestaciones públicas. Hoy en día tenemos ciudadanía en la calle, no agrupaciones sectoriales que reivindican un interés parcial. No, y me parece muy importante que nosotros sepamos que toda esa gente y toda la que la acompaña aún sin haber estado en la calle, están esperando de la Corte Suprema algo básico, algo elemental, y es que la ley ha comprendido su deber, que es no subordinarse a intereses sectoriales. Osvaldo Bazán. Sí, Santiago, usted habló recién del 50% de la población que está esperando que la Corte Suprema ratifique estos valores. ¿Qué piensa del otro 50%? Del otro 50% pienso yo que tendrán que saber que la independencia del Poder Judicial es indispensable en la medida en que el ideal de organización social sea justamente el republicano. Si no aspiran a un orden republicano, si lo que prefieren es que la ley se subordine al poder político, entonces ya no querrán vivir dentro de una comunidad de reconocimiento recíproco de derechos y deberes.
querrán imponerle al resto de la sociedad la convicción de que de un valor parcial, un valor partidario, un valor doctrinario debe contener y silenciar al resto de la sociedad. La disyuntiva entre las dos concepciones es clara. Se trata de saber si aspiramos a convivir o a vivir subordinados a liderazgos caudillescos que tienen el monopolio de la palabra y el monopolio presunto de la verdad, o entendemos que las instituciones de la República deben ser independientes, interrelacionadas, independientes, buscando la equidad social y asociando ese ideal de equidad social a la vigencia permanente del diálogo, de la búsqueda de consensos. Se me dirá que todo esto es sumamente difícil, pero es imprescindible si queremos convivir. Si no queremos convivir, pues entonces habrá subordinación de unos a otros.